Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, hermanos, espero que se encuentren súper bien, recordando que la semana pasada tuvimos un pequeño descanso y le dimos el espacio a la cena de pan y vino. Esta noche regresamos con más de Sanamente. El tema de hoy, como siempre, un tema importante para que todos podamos ir aprendiendo en comunidad. Así que llamen a todas esas personas que también deben estar interesadas en este tema. El día de hoy vamos a estar con la doctora Clarisa Botello hablando sobre el envejecimiento saludable. Así que no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Muy buenas noches a todos, espero que estén súper bien, una noche más aquí en Sanamente. Les agradezco por estar con nosotros y sobre todo por querer compartir todos estos temas de interés para todas las edades, porque si bien es cierto, el día de hoy vamos a estar hablando de envejecimiento saludable, de seguro tendrán familiares, amigos a su alrededor que están pasando por esto, pero también nosotros estamos entrando siempre en estos procesos del desarrollo humano y qué importante es poder conocerlos desde antes, haciendo prevención. La noche de hoy me acompaña la doctora Clarisa Botello. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Estoy muy agradecida de que esté con nosotros y sobre todo pues compartiendo aquí con toda la comunidad de Sanamente que siempre está interesada en saber todos estos temas. Cuéntenos qué la llevó a estudiar medicina. Bueno, en general medicina me gustaba mucho porque podías ayudar a las personas a mejorar alguna condición y específicamente la geriatría, que es mi especialidad, pues una vez casualmente bajando la escalera de mi parroquia en el templo, iba una señora mayor bajando y ella casi se cae y yo la tomé de la mano y ella me dice, ay, mi doctorcita, porque yo estaba estudiando medicina, y me dice, ¿por qué no estudias geriatría? Y yo, ni por ahí, o sea, la especialidad de geriatría es sumamente nueva, nadie la conoce en verdad mucho, ni siquiera a veces quieren ir a verse con el geriatra, y ella fue la que como que me dijo, y parece que en otros países ya eso estaba, y son los médicos que se dedican a las personas mayores, ¿verdad? Y bueno, estudiarla por conocer y luego cuando me introduzco en ella pues me doy cuenta de que son muchas las cosas las que he aprendido gracias a ella, porque el geriatra ve todo, ve psicología o psiquiatría, ve la parte de ejercicio, de la parte física, ve la parte médica, ve la parte social, ve la parte nutricional, o sea, ve todo y en verdad me ha ayudado a desarrollarme como persona, a crecer y a comprender muchas cosas, porque los mayores, o sea, cuando yo los escucho, cuando los atiendo, cuando yo veo lo que han ocurrido con su vida, uno a veces dice, debo aprender para no quizá a veces cometer los mismos errores o aprender de ellos para ser mejor cada día. Entonces, bueno, me puedo quedar un siglo hablando de por qué me gusta, pero básicamente como que eso podría ser. Ok, súper. Entonces ahora le pregunto, ¿cuándo debemos ir al geriatra? ¿En qué momento de nuestra vida pues debe ser el momento indicado para llegar donde usted? Bueno, cada etapa de la vida va marcada por hitos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en la etapa de la niñez, vamos al colegio, tenemos ciertas situaciones, por ejemplo, después viene la adolescencia, o sea, la adolescencia es un momento de crisis en la vida de una persona y en verdad requiere el apoyo de profesionales dedicados a esa etapa. Y ahí están los pediatras que se dedican a eso. ¿Qué pasa? Luego ya viene la etapa de la adultez y cuando estamos trabajando quizás a veces nos olvidamos de nuestra salud. Y bueno, ahí está el internista para que nos guíe y nos oriente y nos refiera en caso tal a algún especialista en un órgano específico si es que en algún caso estamos teniendo algún problema. Y entonces están los geriatras, que en la tercera etapa de la vida, digamos, porque son muchas las etapas, en esta etapa regularmente lo que ocurre que digamos marca un hito en la vida de la persona es el retiro laboral. Okay.
o por lo menos cuando ya te estás dedicando como más a vivir esa etapa de la vejez, que empieza, algunos mencionan que desde los 60 años. Okay. Entonces, y obviamente el hito que más marca es el retiro laboral. Entonces, digamos que en esa etapa es que nos deben visitar para podernos orientar al tema que estamos casualmente hablando hoy. Ok, es complicado para las personas llegar porque sabemos, por ejemplo, que llegar a un médico psiquiatra o un psicólogo es complicado. Pero cuando uno está ya entrando en esta etapa, vienen los cambios, deja de trabajar, empieza otro proceso, ¿siente usted que es complicado para los pacientes llegar allá? Impresiona que sí, porque digo, el mismo momento del retiro laboral es complicado, es algunos no quieren, de hecho, ni siquiera llegar a esa etapa. Claro. Muchos otros pues la abrazan con mucho entusiasmo, otros caen en depresión, o sea, muchos reaccionan de manera diferente a este momento de la vida, pero lo cierto es que sí, o sea, muchas veces solo me llegan es porque quieren lo de la licencia de conducir, que eso es algo que ya está establecido por el CETRASEN, y pues yo le doy gracias que ellos hicieron eso, porque muchas veces tengo pacientes que al llegar ahí a ese momento, porque quieren seguir conduciendo, manejando, siendo independientes, entonces es que empezamos a ver un poco más la prevención, más que cuando me llegan, cuando tienen 90, que dicen, ahora sí, voy a salir atrás. O sea, no, ya a los 90, claro que hay muchas cosas que hacer, pero quizás si hubiésemos abordado los problemas un poco antes, entonces así hubiésemos podido lograr envejecer saludablemente, propiamente hablando. Entonces, es bien interesante que se pongan reacios. O sea, que no, yo geriatra, yo todavía estoy, o sea, es como no aceptar que ya estamos en una etapa diferente. Ok. Y cuando estamos entonces hablando del envejecimiento saludable, aunque tal vez pueda parecer un poco como obvio qué significa, ¿qué podría significar esto para todos los que nos están viendo y que deben estar en estos momentos pues planificando? Porque esto me recuerda a una catequista que siempre me dice, todo el mundo nos enseña cómo los niños crecen, cómo evolucionan, pero no estamos acostumbrados a cuando nos llega a nosotros esta etapa de la vida y uno se impacta porque muchas cosas dejan de funcionar como lo conocíamos. Entonces, ¿qué sería un envejecimiento saludable? Bueno, parece obvio, pero en realidad es muy difícil de comprender. Lo primero que hay que saber es diferenciar entre vejez y envejecimiento. La vejez es la etapa de la vida propiamente que empieza desde los 60 años. Desde ahí es que empieza y progresivamente pues va avanzando. Además de eso, tenemos el término envejecimiento, que el envejecimiento es el proceso que no empieza en la etapa de la vejez, empieza desde que nacemos. O sea, imagínense, nosotros todos los días nos estamos haciendo mayores, todos los días estamos creciendo, estamos desarrollándonos. Entonces, básicamente, el envejecimiento es el curso de la vida, es el proceso por el medio del cual tú desde esa etapa llegas a la etapa de la vejez. Entonces, es bien importante comprender que siendo un proceso, no empezó ayer, no fue que ayer me empezaron, o hoy me empezaron los achaques, o cuándo fue que yo quedé así, o cuándo fue que a mí me está pasando estas cosas. Entonces, el proceso del envejecimiento, si yo lo entiendo como un curso de la vida, yo lo entiendo en que yo debo abordarlo desde edades tempranas. Obviamente, inclusive desde la infancia, yo tengo que pensar en cómo voy a llegar a mi etapa de la vejez. ¿Por qué es importante esto? Bueno, más adelante voy a mencionar, pero lo importante es que en la etapa de la niñez ya inclusive se van viendo ciertas cosas que hacemos que podrían repercutir para cuando estamos mayores, inclusive recibir o no recibir la lactancia materna. Se ha demostrado estudios que los que no reciben lactancia materna pueden desarrollar problemas musculares cuando están mayores, ¿no? Entonces, creemos que hay achaques, que ya me llegaron mis achaques, que ya yo no puedo hacer más nada, que ya no hay más nada que hacer, y no es cierto. De hecho, inclusive estando en la etapa de la vejez con algún deterioro de alguna de nuestras funciones, nosotros podemos volver a funcionar si nos apoyamos y nos asesoramos bien con especialistas en la materia. Pero el asunto es que desde la etapa de la niñez ya hay cosas que yo puedo ir haciendo para poder alcanzar un envejecimiento saludable, que no es más que, lo voy a definir, primero que todo, que uno pueda llegar a la etapa de la vejez y seguir haciendo lo que me gusta, cuando me gusta, como me gusta,
que pueda seguir valiéndome por mí mismo, siendo independiente para todas mis actividades básicas, pudiendo satisfacer mis necesidades, lo que yo necesito para vivir, ya sea que si me quiero alimentar, que si quiero ir al súper, que si quiero viajar, que si quiero movilizarme, quiero disfrutar de esa etapa. Además de eso, si yo mantengo mis relaciones interpersonales, sigo participando en mi comunidad y sigo haciendo todo lo que me gusta, inclusive aprender nuevas cosas, meterme a la universidad, crecer, desarrollarme más todavía, tener más conocimientos, y es que es en la etapa de la vejez en donde yo tengo más tiempo, tengo más, o sea, uno de los regalos es el tiempo, es que yo pueda hacer todo lo que yo quiera, ya yo no tengo chiquillos que mantener, en teoría, porque eso es lo que debe pasar, ya no tengo un trabajo en el que debo de marcar y debo estar allí y debo hacer, ya yo en esa etapa debo hacer lo que realmente yo quiera. Y entonces ahí entra una necesidad también muy importante en esta etapa de la vejez, que es poder contribuir a la humanidad. O sea, en esa etapa uno puede escribir un libro para dejarle al legado a la familia, a los hijos, a la humanidad entera, a la sociedad. Puedo escribir un libro, puedo dar charlas, y de hecho una de las profesiones más indicadas es ser educador. Cuando Claro. uno está en la etapa de la vejez, porque uno puede enseñar todo lo que uno ha aprendido a lo largo de todos estos años. ¿Quién mejor que una persona mayor para indicarnos Sí. cómo es? Así que esas son como la definición de envejecimiento saludable. Importante mencionar, no significa que yo no tenga enfermedades, porque Ok. salud y enfermedad no es lo mismo. No son antónimos tampoco, mejor dicho, lo que quise decir, no son antónimos. Es decir, yo puedo tener una enfermedad pero estar saludable, que eso es algo que la gente pues a veces no lo interpreta de esa Claro. forma, porque yo puedo tener hipertensión arterial, puedo tener diabetes, pero estar controlado y estar saludable. Por supuesto. Que la salud, como una vez más lo menciono, en la etapa de la vejez es que yo puedo seguir funcionando y siendo libre, viajando, haciendo todo lo que siempre he soñado hacer, porque yo tengo tiempo para disfrutar de mí, y la prioridad llega a ser entonces mi salud principalmente. Qué bonito esto de que cuando ya uno pues tiene esta edad pueda dedicarse a otras cosas, y yo creo que, o cómo cree usted, mejor dicho, que podemos motivar a todas estas personas entrando en estas etapas, porque pasa mucho que, bueno, en buen panameño la gente se echa, ¿no? Y la gente ya no quiere hacer nada, piensa que ya tiene muy pocas cosas para hacer. Creo que uno de los aliados siempre de estas etapas es como la televisión o estar allí, y sabemos que todo eso va deteriorando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde casa hacer alguna, no sé, algún trabajo allí con nuestras familias o con nuestros amigos para motivarlos? Porque parte de todo lo que usted dijo que hacen también es una motivación que ustedes tienen que llevar al paciente. Exacto. O sea, y una cosa más que me faltó mencionar para poder abordar eso es comprender que el envejecimiento también es un proceso en donde ocurren muchos daños. Nosotros en todo ese proceso, o sea, en el curso de la vida nosotros a veces comemos mal, a veces puedes tomar licor, el ruido excesivo de las discotecas, ponte que lo hiciste en la adolescencia, o si lo hiciste mucho, o el trabajo, la labor que yo realizo me puede lesionar. O sea, yo como médico por lo menos me trasnocho, no duermo bien, a veces me salto las comidas, vivo estresada corriendo de un lado al otro, o sea, y estresado también a veces por los pacientes que uno ve. Claro. Por ejemplo, en el caso de psicología, uno recibe muchas cosas que son fuertes, a veces tienes problemas que tú no sabes cómo ayudar, o sea, cosas que te frustran, cosas que te... Sí. Entonces, todo eso te va, como digamos, formando en tu envejecimiento, pero te puede ir dañando de alguna forma o te puede ir beneficiando de otra forma. Entonces, en esos dos procesos nosotros tenemos que comprender que no necesariamente va a ocurrir un deterioro, porque no es de que, ay, se me va a salir el orina, así que manténme ahí el pañal para cuando me toque, ay, guárdame esa cama, que esa es la que voy a usar cuando... No, o sea, nosotros no podemos aspirar a que nuestra vejez sea una vejez así, sino que nosotros debemos aspirar a que pueda continuar bien, ¿no? Pero entonces tenemos que conocer qué es lo que ha ocurrido con nuestra vida, que eso nosotros los ayudamos en geriatría, a conocer toda esa historia. Mis consultas duran como 2 horas a veces,
Porque toda la historia, todo lo que ha venido ocurriendo, la historia laboral, todo el desarrollo que ha venido esa persona, inclusive en las etapas de la niñez, los traumas psicológicos, todo eso va sumando en la mente, en el cuerpo de la persona, que va generando lo que podría ser, digamos, un deterioro en algún órgano. Pero no, o sea, no ocurren esas cosas porque yo sé que muchos colegas, y yo puedo, no sé si algún profesional de la salud nos escucha, muchos colegas hablan de los cambios fisiológicos del envejecimiento. Y dicen que a la persona se le van a caer los dientes y que a la persona se le va a salir el orine y que... No, o sea, no, eso no tiene que pasar. Va a depender de cada persona, y de hecho esa es la belleza del envejecimiento, que es muy heterogéneo. Todas las personas pueden envejecer. Entonces se hablan ahora de vejeces múltiples. O sea, las personas pueden llegar a tener un envejecimiento diferente a las otras. Uno de 60 puede ser que no se parezca a otro de 60. Entonces es bien importante que veamos que todos podemos lograr alcanzar a una vejez diferente, un envejecimiento diferente el uno al otro. Y esto es algo que es sumamente interesante porque veo uno de una edad de 70, otro de 70 y puedes estar, o uno de 40, incluso hay algunos de 40 años que ya están en un estado que no se pueden mover, que no... Entonces todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de hablar de envejecimiento. Y sí, los animo, los exhorto, porque lo que acompaña al retiro laboral es una depresión. Y qué tristeza, porque lo que pasa es que aquí en Panamá no hay programas. En Panamá tratamos, como geriatra, realmente créame que me dedico a tratar de promover, a tratar de decir, no es natural, no debe pasar que yo me voy a deteriorar, que voy a quedar en una cama. No, claro. De hecho soy más costoso para la sociedad. Siendo dependiente, necesitando pañales, necesitando que me cuiden, soy más costoso. Y cómo, pues sería egoísta de mi parte si yo dijera, yo voy a fumar porque de algo me tengo que morir. O sea, yo le digo a la gente, el problema no es que te mueras, el problema es cómo. Exacto. ¿Cómo te vas a morir? Te vas a morir tirado en una cama, lentamente, con un oxígeno, dificultad, o sea... No es el problema, no es morirse, el problema es cómo me voy a morir. Entonces, ¿cómo voy a afectar emocionalmente a mi familia? ¿Cómo voy a...? O sea, todas esas cosas tenemos que pensarlas y ser generosos con las personas que nos rodean. Y mire, qué interesante esto que menciona desde los 40 años, porque sí, hay personas que todavía estando muy jóvenes, porque 40, 50 todavía son edades bastante jóvenes, ya uno empieza a sentirse como que va decayendo, porque yo creo que, bueno, no sé, pero he escuchado a muchas personas decir esto, como que no es que voy a estar chochito, o me voy a orinar, o yo creo que me va a pasar, y yo creo que también uno va como predisponiéndose a esas situaciones. Totalmente. Y llegan más rápido tal vez de lo que me tenían que llegar o lo que sea. Y lo otro interesante es esto de entender que desde que uno es pequeño, va como labrando, ¿no?, para lo que va a pasar al final, o tal vez ya en la última etapa de la vida. Entonces, qué importante es poder tener esa prevención a lo largo de la vida. Y sobre todo esto de lo de algo me tengo que morir. Creo que es un pensamiento súper egoísta, porque claro, lo pienso para mí, pero no para todos los otros que están a mi alrededor. Entonces, me gustaría saber, todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que por favor nos digan qué piensan del tema, porque la verdad es que es un tema bien interesante y como les dije, vamos a llegar a ese momento, o esperamos en Dios que podamos llegar a esa etapa, que también, a pesar de todas las cosas que pueda tener, es una etapa muy bonita, porque también pienso que es como una etapa para recordar, para enmendar. Totalmente. En tal caso, o para dar a la sociedad. Voluntario. El voluntariado es en esa etapa. ¿Por qué? Porque es que ya tú, como digo, en teoría, porque ojo, esto es otro tema, la educación financiera, que no ocurre desde las edades tempranas porque en la escuela no se da. Si algún educador me escucha, por favor, traten de incluir la educación financiera en las escuelas, porque cuando uno llega a la etapa de la vejez, si llega en deudas, que si el hijo le quitó, que le tomó el dinero, que lo dejó de fiador, o sea, esa no es la etapa para eso. Esa etapa ya las deudas deben haberse terminado, entonces si ya yo llegué así y llego bien, yo puedo disfrutar. Mi jubilación, por pequeña sea, puedo disfrutarla. Pero las claves radican en 3 cositas nada más, que yo luego podría decir, que cómo hacer, que no sé qué.
Yo siempre digo 3 cositas. Una, alimentación sana, ejercicio físico y dormir bien. Solamente esas 3 cosas. Claro, como una vez más repito, la parte laboral siempre nos va a lesionar de alguna forma. Yo digo que una de las cosas que más nos lesiona es la labor que realizamos. Pero es la forma en cómo nos gastamos, digamos. Somos católicos, sabemos que nos gastamos por algo, por un motivo. Todos los días nos motivamos por dejar algo, por hacer algo, por servir a los demás. Y obviamente que forma parte del desgaste que viene de la parte laboral, pero no es natural. O sea, lo importante es comprender aquí que Dios no nos ha creado para desgastarnos, o sea, para deteriorarnos, no. Nosotros en el proceso vamos haciéndolo, a veces porque nosotros mismos no seguimos instrucciones, ¿no? Que eso es muy importante, porque si no las seguimos, pues no esperemos tampoco, ¿no? Entonces todo el mundo siembra lo que cosecha, y ahí es donde viene lo que menciona, que hay gente que se predispone, pero es que hay gente que sabe cómo es la cosa, ¿no? Sí. Y yo creo que lo importante es conocerse desde todo ese tiempo que yo he hecho, yo decir, ¿cómo me he lesionado? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué cirugías? A veces las cirugías nos lesionan también. Las cosas que nos hacemos. Que no dormí bien. ¿En qué yo invertí mi vida? Ese es como que ese momento yo sentarme y ver mi vida hacia atrás y darme cuenta de lo que he hecho. Yo creo que eso también es parte importante de esa etapa. Sí, y eso que usted dice de las cirugías es interesante. Yo tengo un doctor que dice que es como si uno abriera un coco. El coco nunca uno la va a poder dejar como estaba antes. Entonces, y ahora se da mucho este tema de para verse más joven, y se hacen, bueno, diferentes tipos de intervenciones que a veces dañan mucho más de lo que están ayudando, ¿no? Sí, no, o sea, hay que pensar bien en el hecho de la parte de la cirugía, inclusive el tema de por lo menos una cirugía del intestino, o sea, o por lo menos las cirugías de bypass gástrico o estas que hacen, no es que voy a quedar disque muy bien tampoco, o sea, puede ser que el hecho de voy a quedar sin comer, un poco más bajo, pero puedo desnutrirme, recordando que no significa yo estoy desnutrido comiendo, pero no estoy nutrido, porque la nutrición viene en base a ciertos alimentos que debemos consumir. Entonces, ya cuando retiro un pedazo del estómago, retiro un pedazo, ya esa área que se dedicaba a absorber ciertos nutrientes, porque todas esas áreas se dedican, ya de una vez voy a perderla. Entonces es bien interesante esos temas, porque eso ya de una vez cambia completamente la forma en cómo esa persona. Entonces no podemos generalizar y decir los cambios no. O sea, hay muchas cosas que van ocurriendo debido a la alimentación y cada vez vamos dándonos cuenta, y por eso hoy por hoy yo puedo asegurarle que no es natural. La mayoría, o sea, casi el 80% del envejecimiento es producto de estilo de vida de lo que nosotros hemos hecho. El 80%. Y de hecho, el restante 20% es parte genética, pero adivina, ya ahora se está diciendo que la genética se puede cambiar. Que con una adecuada nutrición, con ejercicio físico, ya uno puede cambiar completamente la genética que me venía. Y que mi abuelo tuvo Alzheimer y por eso yo voy a tener... No, ya yo puedo cambiar eso. Y el tema del Alzheimer, que todo el mundo le tiene miedo al alemán que dicen, ¿no? El pobre Alzheimer retumbándose en la tumba. La gente le dice Alzheimer, pero Alzheimer es un doctor, un médico. O sea, que no es Alzheimer, es la enfermedad que la describió. Y ese tema es muy importante porque debemos comprender que nuestro cerebro es como un músculo. Si nosotros no lo usamos, nos vamos a deteriorar. Así es. Y en esa parte pasa cuando se retiran. En el retiro laboral, la gente deja de hacer. Ya. Cerebro, no pienso, no analizo, no razono. Después de haber venido muchos años de estar ahí trabajando, ya después, el televisor habla por mí. El televisor dice eso. Entonces ya de una vez uno se va. Dice, en el televisor aprendí que no podemos vivir así. Y cada vez, yo creo que nos vamos atrofiando más porque usamos el Waze. Sí. El Alexa, el Reminder, el calendario. Todo se usa tecnológico. Y eso es un tema también bien preocupante porque
dentro del pensamiento creativo siempre te dicen que uno tiene que tomar vías diferentes para llegar a un mismo lugar. O sea, hacer como estas cosas del día a día, que primero me baño, después me cepillo, primero esto, lo otro, primero... Entonces, si cada vez lo vamos a dejar todo como más automatizado, ¿qué nos toca hacer a nosotros realmente al final? Y es importante también porque de alguna u otra manera ahora la gente también hasta ahora y se la pasa orando con todas las apps y con todas las páginas y con todo esto. ¿Cómo influye la parte espiritual en la vejez o en esta etapa? Total, o sea, es impresionante. Yo cada vez me doy cuenta cómo a medida que nosotros envejecemos nos volvemos más espirituales. Porque yo creo que el hombre está más cercano a su creador, o sea, va llegando hacia el momento en donde abandona la tierra, ¿no? Okay. Y obviamente en esa etapa, toda la etapa y principalmente la conexión es impresionante. Yo misma lo he podido percibir porque la gente en la parte, por lo menos inclusive mental, tiene control sobre su cuerpo. O sea, la parte mental está fuerte también. Si la persona dice, me voy a morir, mire, no va a tener nada, no tiene nada, no, pero yo recibí un mensaje de que yo me voy a morir. Así que voy a preparar. Es impresionante y la persona se muere. O sea, la mente con la parte espiritual, con todas las conexiones. De hecho, ocurre que la gente cree que la persona está alucinando. Hay algunos casos en donde están llegando, pero están en conexión con la parte espiritual muy, muy fuerte y obviamente van recibiendo cierto tipo de digamos, como mensajes. Yo me acuerdo, y bueno, lo voy a decir, pues, que me acuerdo una señora que me decía que yo hablé con Jesús ayer. Y cuando ellos me decían, los familiares me decían, dizque ella está diciendo eso, así que evalúela. Y yo empecé a hacer todas las pruebas, le hice pruebas cognitivas, le hice no sé qué. Y la mujer no tenía afectación, estaba bien, estaba orientada. Y entonces yo le dije, yo dije, bueno, mire, ¿sabe una cosa? Si usted está hablando, perfecto. Pero no le diga a nadie, porque después van a querer que usted... Entonces, la verdad que, y tenía, 98 años. O sea, que en verdad... O sea, a medida que nosotros, y la conexión espiritual va más avanzada a medida que tu madurez va surgiendo. Entonces, inclusive hay niños que esto lo pueden lograr, los santos, muchas historias que nosotros conocemos. Quizás ellos ya tenían ese envejecimiento que iba, ¿no? De llegando, ¿no? Pero eso es muy interesante. La verdad que el tema espiritual llama mucho, y lo del tema de la muerte. También ese es otro tema, que la gente no se quiere preparar para morirse, porque yo les digo, de algo sí estamos seguros, es que nos vamos a morir. Eso es lo que tenemos seguro nosotros. Entonces yo digo, hay que prepararse, dejar todo listo, empezar de una vez, a este le voy a dejar esto, al otro no sé qué, o sea, prepararse, anticiparse y decirle, no quiero que me pongan tubos. A todos los que me escuchan, hablen con sus familiares y díganle, yo no quiero tubo, o bueno, no sé si lo quieren, pero dejen como establecido, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que quieren de ellos en ese momento? ¿Cómo se quieren ver en el momento final de sus días, ¿no? Me quiero estar con mi familia en la casa, que la mayoría de la gente quiere eso. Quedarse en su casa, no estar con tubos, canalizaciones y cosas. Déjenme tranquilo. O si yo quiero, hagan todo por mantenerme vivo, porque yo siempre luché por mi vida, así que luchen por mí y no me dejen morir. También pasa eso, ¿no? Todo pasa, ¿no? Y eso también yo pienso que ayuda bastante a la familia, porque uno pues ya tiene como una línea de qué es lo que uno tiene que hacer, porque el proceso es un proceso importante y qué bueno que uno pueda ya dejarlo como bastante. Yo soy de las personas que dice hasta cómo quiere el funeral, porque bueno, al final uno nunca sabe, entonces sí es importante igual hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque también creo que dignifica la etapa. Uno en ese mismo proceso de hacerlo normal se va creando como una expectativa diferente. Tenemos mensajes, vamos a verlos. Les agradezco. Buenas noches, licenciada Ángela y doctora Clarisa Botello. Hola, señora Miriam, ¿cómo está? Señora Miriam, no nos ha dicho si vino a recoger su premio de la cena de pan y vino. Amparo Acevedo, buenas noches, reportando sintonía, ya estoy iniciando en ese proceso. Muchas gracias, Amparo, por acompañarnos. Importante que estemos aquí viendo. Luis Manzané, buenas noches, saludos. Saludos, Luis, ¿cómo estás?
Bravo, Ángela, excelente tema. Llegar allí a su debido momento es un camino para todos y hay poca preparación, tanto mental como físico y espiritual. Saludos, de verdad. Yo estaba hablando de una catequista, esa es la catequista de la que yo estaba hablando, maravillosa catequista, de verdad que sí, y que nos enseña mucho a todos. Nosotros, yo siempre lo digo, tenemos un poquito de cada etapa de la vida en la catequesis, tenemos la experiencia, la juventud, etcétera, y de verdad que está toda la experiencia ahí. Gracias, Ángela, muy interesante y valioso el tema. Todos vamos en ese camino, Dios mediante. Muchísimas gracias, señora Miriam. Bueno, tenemos ahí bastantes mensajitos, importante eso. Y sobre todo, bueno, si tienen ustedes preguntas de las que están aquí mirando, también háganlas. Recuerden que bueno, tenemos a la doctora aquí para que las haga y si no, puede contactarnos a través de nuestro correo electrónico. Y recuerde también que este programa queda grabado para que ustedes lo puedan seguir compartiendo con todas sus amistades. Doctora, entonces, cuéntenos, ahí tenemos el correo infosanamentetv@gmail.com. Cuéntenos cómo entonces usted hace las intervenciones o cómo es el abordaje hacia un geriatra, dónde uno llega primero, usted hace atención a domicilio, ¿cómo es la atención? Sí, bueno, las personas mayores, si tenemos una carga muy grande de enfermedad, porque sí puede ocurrir, pues, lastimosamente puede ocurrir que tengamos muchas condiciones, entonces las personas que tienen muchas condiciones son inclusive más indicadas que se vean con un geriatra. Mientras más condiciones vean. O sea, en el caso de un adulto mayor, porque ahí yo puedo clasificar en 3 tipos, los adultos mayores. El tipo que es robusto, el tipo de adulto mayor, digamos, la persona mayor que es independiente, que hace todas sus cosas, que se moviliza, que son esos los que dicen que yo no voy para allá, yo no voy para allá. Y por allá cuando esos adultos mayores que están por allá, porque así hablan, ayúdenlos a los adultos mayores, así dicen. O sea, soy una persona mayor, con mucho orgullo yo algún día lo voy a decir, porque el día que yo llegue, pues, gracias a Dios. O sea, lo primero que hay que darles gracias a Dios por llegar a esta etapa. Entonces, esas personas se pueden ver una vez al año con nosotros, con los geriatras, para ir viendo de qué están llevando. Yo varias veces le digo, excelente, señora, usted está llevando un envejecimiento saludable, la felicito, siga así, manténgase así, haga esto y esto para que prevenga, porque es importante la prevención. Yo por lo menos soy geriatra preventiva. Hay algunos geriatras que son más paliativos, que se enfocan en el tema como más hacia la etapa final de la vida. Yo soy más preventiva, a mí me gusta mucho la parte preventiva, y me gusta mucho ese tipo de paciente. En el caso del segundo tipo de persona mayor son las personas mayores frágiles. ¿Qué son esas personas mayores con riesgos de caídas, con dispositivos de ayuda para la marcha, llámense andaderas, bastones, que ojo, son prescritos, no son automedicados, no se anden poniendo bastón, me voy a poner un bastón porque ya me llegó la hora, no. ¿Qué pasa si uno usa un bastón y no lo necesita? Eso es muy importante. Me acabo de acordar que una paciente mía me dijo, ay, este me lo regaló mi nieto para mi cumpleaños. Yo dije, ¿qué le está queriendo decir ese nieto? Y ella andaba por ahí, dije, me lo regalaron y no lo necesitaba. Pero entonces se lo ponen, se puede tropezar, se le puede resbalar el bastón y no lo necesitaba. Entonces, los dispositivos de ayuda para la marcha, yo le digo a los pacientes, son aditamentos, son medicamentos y son prescritos. Del tamaño que es, hay gente que tiene un bastón así, entonces quedas así. Si tú tienes un bastón así, quedas así. Entonces, no, tiene que usar el bastón en el nivel que debe usarlo, tiene que llevar una cierta postura para no lesionarse más, o sea, todo eso está indicado, todo eso está prescrito, eso lo hacen los fisiatras, que son colegas que trabajan con nosotros de la mano. Entonces, en ese caso, específicamente, estas personas mayores frágiles, digamos, lo que tenemos que hacer también es prevención. Tenemos que prevenir que no se empeoren, por un lado, y tenemos que mejorar su condición. En la anterior teníamos que mantenerlos así, ahora en este caso tenemos que prevenir que no se empeoren y mejorarlos y llevarlos hacia como estaba, como la otra persona, ¿no? La que es robusta. Entonces, en ese caso nosotros vemos múltiples medicamentos. A mí me gusta usar un solo medicamento para todas las cosas que yo quiero hacer, porque hay submedicamentos que hacen varios efectos que juntos, uno solo, pueden hacer todos los efectos y yo voy quitando. Una de las cosas que nosotros más hacemos es de prescribir.
Los médicos usuales hacen prescripción, nosotros es de prescripción, o sea, quitar medicamentos, son bien difícil. De hecho, hay que entrar en relación con el paciente, decirle, vamos a entrar en esto de estarle, voy a quitarle esto, mire, voy a quitarle este, vamos a quitarle este. Entonces la persona va adaptándose, recordando que todo el proceso del envejecimiento es una adaptación en sí misma. O sea, uno se adapta a las cosas que van ocurriendo, a las enfermedades, a los desgastes que hablamos, se va produciendo una adaptación. Entonces, en ese caso, quitamos medicamentos. También lo otro que hacemos es ver si necesita algún aditamento, ver cómo prevenimos caída, fortalecerle la masa muscular, súper importante. El músculo es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Me encantaría que hablaremos de eso, porque yo creo que es una cosa súper importante y que uno no le toma como tal vez mucha atención, pensando que eso va a estar ahí siempre de la misma manera. Y creo que uno se da cuenta tal vez de los músculos por la cara, porque ahí es como, digo yo, que la primera como impresión. Totalmente. Sí. Entonces, vámonos a una pausa musical y pronto volvemos. Por favor, no se vayan, porque vamos a estar hablando de esto de los músculos para que todos vayamos aprendiendo y también por ahí mismo saber cómo la doctora lleva esta atención y dónde la podemos conseguir. Así que no se despeguen, que ya volvemos. Pasé por quebradas oscuras, aunque deba caminar en penumbras, aunque la escalada se torne dura, no temeré, Señor. Aunque sienta soledad y tristeza, aunque tenga que avanzar en tinieblas, aunque deba atravesar 1000 tormentas, no temeré, Señor. No temeré. Si tú vas a mi lado, si tú guías mis pasos, sé que no temeré. Junto a ti nada puedo temer. Cuando mi camino se vuelva incierto, cuando deba atravesar el desierto, tu presencia viva me dará aliento y no temeré, Señor. No temeré, Señor. Enfrentando las más cruentas batallas, a través de valles, mares, montañas, sé muy bien que donde quiera que vaya, no temeré, Señor. Confiada voy, porque no temeré. Si tú vas a mi lado, si tú guías mis pasos, sé que no temeré. Junto a ti nada puedo
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza y dar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sanan el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Igual recibí algunos mensajitos muy lindos por el chat, así que les agradezco de verdad estar en sintonía. Qué importante es que podamos seguir compartiendo en comunidad y siendo agentes de prevención, porque a veces uno ve la prevención desde otro ámbito, pero la doctora hoy nos ha traído un ámbito diferente de hacer prevención, así que gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de este tema de los músculos. Cuéntenos todo lo que tenemos que saber sobre los músculos y la vejez. Bueno, en la parte de lo del músculo específicamente es el órgano, digamos, como más importante. Nosotros a veces pensamos en el corazón, pensamos en el cerebro, pensamos en el intestino, en el estómago, cualquiera de estos, pero el caso del músculo es el más olvidado. Yo le digo al músculo como si fuese un órgano que da. El cerebro pide azúcar, digamos, al resto del cuerpo. Lo debemos ver así. El corazón pide, pero el músculo da. Y el músculo se empieza a desgastar progresivamente a lo largo de la vida si nosotros no le prestamos atención. Entonces, en el caso, por lo menos como yo hablaba anteriormente de la clasificación de las personas mayores, la persona frágil en sí misma es una persona que ha bajado mucho su músculo, principalmente eso es lo que más ha pasado. Entonces, por eso es que vienen los problemas de equilibrio, por eso es que vienen lo que mencionaba de las arrugas, hasta las arrugas en realidad son baja masa muscular o baja fuerza muscular de la cara. Es interesante porque existen ejercicios de la cara, ejercicios faciales que yo puedo hacer para fortalecer los músculos de la cara. Y ahí nada más hablamos del músculo de la cara, ni hablar de los otros músculos que existen. Existen los músculos de la respiración, que nosotros también debemos fortalecer para respirar mejor, para entrar aire al cuerpo, para que el cuerpo reciba ese oxígeno y el cerebro. O sea, también existen los otros músculos que son los brazos, las piernas, que digamos de ellos empieza a salir todo lo que es la proteína. Si nosotros no consumimos suficiente proteína en la alimentación, en la nutrición, los músculos entonces empiezan a dar. El cuerpo empieza a coger de los músculos para entonces proveer la proteína. Entonces, por eso que la gente se ve delgada y usted la ve ay, si estás delgadita. No, es peor. La delgadita es peor en el caso porque la gente cree que realmente, ay, qué bonita que te ves. No, cuando tú te ves así toda débil, significa que te vas a quebrar fácil. Los huesos, eso es otro órgano, porque ya es considerado como un órgano que junto al músculo también se da. Entonces, por eso es que los huesos, se quiebran. No es natural, ojo con esto, y muy importante, se los digo, la osteoporosis no es natural, ay, ya me llegó la osteoporosis. No, la osteoporosis se puede prevenir. Se puede prevenir con buena alimentación,
protegiendo al hueso. Pero aquí lo importante en el tema preventivo de la etapa de la vejez es comprender que cada órgano de nuestro cuerpo, así como dicen por ahí, que alimentos buenos para el cerebro, alimentos buenos para el hueso, alimentos buenos para el músculo, es verdad, o sea, no es mentira. A lo largo de la vida, si nosotros vamos ayudando a estos órganos, nosotros vamos a lograr un envejecimiento saludable, que es lo que estamos hablando. Claro. Entonces, definitivamente que el músculo forma parte de este proceso. Como le digo, el envejecimiento es un proceso de adaptación del cuerpo, de todos los daños que nosotros hemos hecho, pero si yo me adapto bien, lo protejo, lo cuido, de alguna forma yo voy a lograr alcanzar saludablemente la etapa de la vejez. Recordemos, la vejez, etapa, envejecimiento, proceso. Entonces ese proceso es el que yo tengo que ayudar. Y el músculo en particular le llaman el órgano de la juventud. Porque si tú tienes mucho músculo, en realidad eres más joven de lo que eres. Eso es bien importante. Si uno tiene buena masa muscular, uno significa que uno es más joven, no la edad cronológica. La edad cronológica, para los que pues nos escuchan, es el tiempo que yo he vivido, los cumpleaños. Pues yo cumplo 40, cumplo tal, ese momento, esa es la edad cronológica. Pero la edad real, la edad metabólica, la define el músculo. Entonces es el músculo el que nos va a decir qué tanto va a durar esa persona en la realidad. Porque no es la edad, es que, ay, ya me llegaron los 90, así que más o menos calculando yo voy a durar. No, uno no sabe. Claro. Desde el punto de vista de salud, obvio, si tienes un accidente, pues ni modo. Sí, claro. Se te acabó la vida ya. Pero en la medida, digamos, el reloj que llaman biológico lo define mucho eso, el músculo y el metabolismo de la persona, y todas esas cosas nos van a ayudar a definir qué tan saludable está la persona. Entonces eso es bien importante, por lo menos en el caso, como les decía, de esas personas que llevan un bastoncito porque la necesitan, ojo, porque está prescrito, como hemos dicho, pero es porque tienen una debilidad de algún músculo, ya sea porque el mismo músculo se debilitó por alguna lesión o porque el cerebro está afectado y está imposibilitándolo. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Ay, déjalo pobrecito, no se va a caer, no, déjalo ahí quietecito, déjalo que vea televisión todo el día y no haga nada. Peor. Claro, se atrofia. Porque el músculo se fortalece con el movimiento. Si yo no me muevo, yo no voy a mejorar, yo voy a empeorar. O sea, la gente que dice que me duele la rodilla, déjamela quieta, no me la toque, no me la toque. Peor, las articulaciones se mejoran con la movilidad porque eso lubrica la articulación y le dice al cuerpo, ella se quiere mover, vamos a darle de todas formas porque ella tiene que hacerlo. Entonces, eso, en esa parte sí, el cuerpo funciona así. Y la persona tiene que seguir para mantenerse. Si la persona se detiene, no hace nada, y el Papa Francisco lo decía, no se detengan, no se quede quieto, eso es lo que decían, pero eso se lo dicen mucho a los jóvenes, pero a los adultos mayores hay que, no te quedes quieto, no te quedes quieto, porque donde te pones quieto, y digo, hay veces que hay que quedarse quieto por alguna situación, pero luego levantarse y volver a salir adelante con la ayuda de Dios y la ayuda de pues, los profesionales, ¿no? Entonces, ese es un mensaje, de hecho, que se quiere dejar en la etapa de la vejez, porque hay que seguir. Claro. No se puede uno dejar. Hábleme de SIGA. Precisamente. El mensaje de SIGA es ese. SIGA, pues, es un sueño que tuve relacionado específicamente a que nosotros tenemos que seguir. O sea, el mensaje es que hay que seguir, porque la vida sigue. Así es el mensaje. Y porque mientras estamos vivos, no podemos echarnos, porque es una oportunidad cada día que se nos da, ¿no? Entonces tenemos que seguir con esperanza, con fuerza, animados. En el momento que perdemos los motivos, ahí sí la vida se acabó. Entonces definitivamente que ese es el mensaje. ¿Y qué fue lo que pues analicé? Son las siglas de servicios integrales, gerontológicos o geriátricos a domicilio. Inicialmente empecé a domicilio, sigue a domicilio se llama, pero ya estoy incursionando en lo que es ambulatorio, como que es todo, ¿no? Y es un servicio integral. O sea, ahí cuento con un equipo de atención integral para las personas mayores. Está nutrición, psiquiatría, psicología,
gerontología, que es una disciplina también que es junta a la geriatría como tal. Además está fisiatría, que es el que les comentaba, el tema de los ejercicios y todo. Contamos con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios, contamos con entrenadores físicos también, contamos con trabajador social, o sea, contamos con todo el servicio que la persona mayor necesita para mantenerse, para seguir. Claro. Y entonces lo distribuimos en programas. Es como un programa, en realidad, que siga en movimiento, es uno, que se dedica a las personas que desean tanto mantenerse como recuperarse de una condición. Siga en mente, que es para la parte de rehabilitación cognitiva, que sí se puede dar, a pesar de que la gente les diga que no, ya no hay más nada que hacer, siempre se puede mantener el cerebro. Recuérdense que todos los órganos, mientras usted lo mantenga, usted sale adelante. Y el otro es Sigue en Casa, que es el programa más que todo en los casos de las personas que están en una condición que queremos evitar que se hospitalicen. Okay. Que están en una condición que en realidad tienen muchas condiciones crónicas, que de eso iba a conversar hace un rato, en donde yo necesito vigilarlo muy bien, como cuidarlo. Y hay una crisis de cuidados, en la sociedad. La gente no quiere cuidar. De hecho, por eso no quieren tener hijos. La gente no quiere tener hijos, porque y si no tienen hijos, adivine qué vamos a tener. Sí. Muchas personas mayores sin nadie que las cuide. Sí. Eso es lo que va a ocurrir. Y yo siempre defiendo, yo tengo mis 3 hijos, yo siempre defiendo lo que es la concepción, lo que es procrear. O sea, nosotros necesitamos un relevo siempre. Y debe existir esa generación que viene subiendo, que aprenda de uno, pues. Y en el caso de las personas mayores en particular, que puedan interaccionar con más jóvenes. Por ejemplo, alguien que esté bien, que un joven lo vea y diga, yo quiero estar así. Eso es fantástico para los jóvenes en sí. Entonces, todas esas generaciones también, otro día podemos hablar de las generaciones, porque es un tema también muy interesante. Y ahora sí me desvié, que ya ni sé qué. No, déjenos su número para que podamos contactarle. ¿Dónde podemos encontrarle? Bueno, en el 6671-SIGA. Okay. 6671-7442 es el celular que nosotros manejamos, central, digamos, donde ofrecemos pues la atención integral. Y pues como le decía, tenemos varias opciones dependiendo. Nosotros nos ajustamos a la persona. No es que la persona se ajusta como tal a un programa, se individualiza a la persona. Inclusive conseguimos cuidadores, que eso es lo que está hablando, ¿verdad? Del tema de los cuidados. Es un tema sumamente importante, porque habiendo una crisis de cuidados, tenemos que cuidar a esa persona que nos cuidó primero, ¿no? Obviamente, entonces... Claro. Ok, y qué importante saber esto, porque son otros servicios también, ¿no?, que van relacionados a la etapa de la vida, y que tal vez algunas de las personas que está escuchando pues puedan necesitarlos, así que ya saben dónde pueden encontrar a la doctora. El tiempo se nos ha pasado volando, pero súper interesante toda la información que hemos podido tener. Tenemos 2 mensajitos, vamos a leerlos. Gracias por ilustrarnos para tener un envejecimiento saludable, muchísimas gracias. Cuánta información que desconocía. Bueno, ya sabe, señora Miriam, tanta información para esa abuela preciosa que anda siempre de arriba abajo con los chicos. Importante también el aprender a ir cuidarse, ¿no? Ese cuidado personal, y también saber que tenemos estos especialistas a la orden para lo que nosotros necesitemos, ¿no? Así que bueno, doctora, muchísimas gracias. Como le dije, este era un tema para empezar, pero ya después de eso iremos viendo algunos otros temas que ha dicho y que creo que son súper importantes para nuestro desarrollo, así que la esperamos. ¿Cómo no? Muchas gracias, un placer, muy amable por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Recuerden que tenemos el enlace después de que se acaba el programa para que lo puedan compartir con todas las personas. Un saludo igual a todos los que nos escuchan a través de Radio Claret. Y, por supuesto, darle las gracias a Yanio y a Samir, que están en los controles como todos los miércoles. Así que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.